Hoy nos acompaña la iglesia de First Baptist Church of Cairo. El hermano John C. le va a traducir, ¿verdad? Y hoy, precisamente, nosotros comenzamos una serie expositiva del libro de los Efesios. Y vamos a estar durante las próximas 10 semanas, vamos a estar sumergiéndonos en esta epístola, esta preciosa epístola, que le he titulado a la serie La gloria de Dios revelada. Quisiera darle un poquito de contexto, ¿verdad? Antes de comenzar la carta, para que tengamos ese, ¿verdad? Ese primer plano de por qué Pablo le escribe esta carta. Pues la carta a los Efesios, como dije, es el apóstol Pablo el que escribe esta carta. ¿Por qué se sabe? Porque en la propia carta Pablo habla de que él la escribió. Número 1, en el capítulo 1, versículo 1, comienza Pablo hablando. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. En el capítulo 3 también hace mención, por esta causa Pablo, prisionero de Jesucristo, y continúa Pablo diciendo. Y la carta está llena del lenguaje que el apóstol utiliza, ¿verdad? O que habitual en el apóstol Pablo. Y aunque se parece y tiene un lenguaje o tiene muchas cosas similares al libro, a la epístola de Colosenses. ¿Por qué? Porque esto es debido a que Pablo escribe tanto Efesios como Colosenses para el mismo tiempo. Aunque algunos de los estudiosos modernos, ¿verdad? de la alta crítica, han dudado de la autoría, o sea, de que Pablo fue el autor de la carta a los Efesios, pero no hay una evidencia concluyente de que Pablo no sea el autor. Y entonces, ¿dónde escribe Pablo esta carta? Pues Pablo estaba en el arresto domiciliario en Roma. ¿Se acuerdan los hermanos cuando estuvimos hablando del libro de los Hechos? Que Pablo estuvo en arresto domiciliario por 2 años. Pues en ese momento Pablo escribe esta preciosa carta, y aproximadamente en el año de 60 al 62 fue que escribió esta carta, ¿verdad? Y junto a Colosenses, Filipenses y Filemón forman parte de lo que se llama las cartas carcelarias o de la prisión. Y los destinatarios, uno mira y dice, pero si ahí dice Efesios, pues claro, es a los Efesios. Aunque muchos decían que la carta de los Efesios no era dirigida a los Efesios, pero obviamente cuando nosotros vemos los detalles, Pablo le estaba escribiendo la carta a los Efesios, pero también era para ser leída en las diferentes iglesias que estaban a su alrededor. Efesios fue entregada por Tíquico, ¿verdad? Tíquico, ese ayudante que estuvo con Pablo, uno de los que estuvo con Pablo sosteniéndolo, ayudándolo en ese arresto domiciliario, y él envía a Tíquico para que envíe y entregue las cartas de Efesios y Colosenses. Y también vamos a hablar un poquito de la ciudad de Éfeso. Éfeso era un centro importante del Imperio Romano. Era la capital romana de Asia y estaba ubicada en la ribera occidental de Asia Menor. Estaba ubicada cerca de 5 ciudades, de las ciudades más prominentes del Imperio Romano en el siglo I. Y aquí hay un detalle bien importante que yo quiero que lo tengan bien en mente durante toda la epístola. Aquí se ubicaba el templo más imponente y considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el templo a la diosa Artemisa. Y esto quiero que lo tengan bien presente porque es importante, porque a través de la carta nosotros vamos a ver que Artemisa era la diosa, ¿verdad? Que era llamada la sustentadora y que hacía de la ciudad de Éfeso,
la más gloriosa de las ciudades de Asia. Ellos pensaban que por tener ese templo ahí, la diosa Artemisa, esa era su sustentadora. Ellos dependían de ella. Y por eso quiero que recuerden este dato bien importante. También Pablo pasó un corto periodo en la ciudad de Éfeso cuando iba de camino a Antioquía, en el segundo viaje misionero. También en su tercer viaje misionero se quedó en la ciudad de Éfeso por 3 años. Y varias cosas importantes allí sucedieron. Ahí Pablo bautizó unos discípulos de Juan el Bautista. Ahí se acuerdan en el libro de los Hechos cuando vimos que Pablo se fue de la sinagoga porque los judíos lo habían expulsado y él se fue a la escuela de Tirano. Ahí estuvo un tiempo enseñando diariamente en la escuela de Tirano. También ocurrieron milagros poderosos de parte del apóstol Pablo y sucedieron otros eventos extraordinarios y se convirtieron muchos hechiceros, ¿verdad? Y debido a que la gente que adoraba a esta gran diosa Artemisa se convirtieron al evangelio, se convirtieron al Cristo, la ciudad comenzó con un tumulto bien grande. Un tumulto que Demetrio, ¿verdad?, que era un platero porque sus intereses estaban envueltos, y el de los otros plateros, ¿verdad?, otros artífices de estatuas y otros artefactos, comenzó ese tumulto, ¿verdad? Y luego Pablo regresa a Jerusalén y en su tercer viaje misionero, cuando venía hacia Jerusalén, llama a los ancianos de Éfeso, a Mileto. Los llama y les da un tremendo mensaje, advirtiéndole de los peligros que acechaba la iglesia de Éfeso, o las iglesias de Éfeso. ¿Qué sucede? Lo que dijo Pablo se cumplió. ¿Qué sucede? Por esa razón Pablo envía a Timoteo a Éfeso para que arreglara lo deficiente. Y aparentemente Timoteo hizo un buen trabajo, porque cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 2, nosotros vemos que Jesucristo comienza a alabar a la iglesia de Éfeso por que se mantuvieron en la sana doctrina, que se mantuvieron siéndole fiel, que se mantuvieron, que cuando hallaban a los mentirosos, los que se llamaban apóstoles, ellos los desechaban. Pero Jesucristo le hizo una advertencia. Le dijo, ustedes han olvidado su primer amor, por tanto arrepiéntanse, porque si no el candelero va a ser sacado, ¿verdad?, de ellos. Y esa fue ¿verdad?, un poquito de contexto. Y quiero entrar ahora de qué se trata la carta. ¿De qué se trata la carta de Efeso? Pues la idea central de todo el libro es la gloria de Dios revelada a través de la iglesia. Y la carta está dividida en 2 partes. Los capítulos 1 al 3 habla de la teología, o sea, de doctrina, las cosas doctrinales, y los capítulos 4 al 6 es lo práctico, lo que cómo debe afectarnos, eso que en los primeros 3 capítulos nosotros vemos, cómo debe afectarnos de manera práctica lo que Pablo ha dicho en los primeros 3 capítulos. Y el énfasis de los primeros 3 capítulos, del 1 al 3, es la gloria de Dios revelada a través de la iglesia, salvando pecadores y uniéndolos a un cuerpo, o sea, la iglesia. Y en la segunda, y en los capítulos 4 al 6, la gloria de Dios revelada a través de la iglesia en una comunidad que vive en santidad, piedad, amor y etcétera, ¿verdad? Nosotros vemos unión también ahí. Nosotros vamos a ver en esos capítulos 4 y 6 cómo se vive en comunidad, en santidad, en unión, en amor. Y es importante porque, mire, en el capítulo 4, versículo 1,
es clave. Pablo exhorta a los hermanos a que anden, y ese anden se repite una y otra vez, como es digno de la vocación a la cual fueran llamados. Y del versículo 2 del capítulo 4 hasta el resto de la carta, nos amplía detalladamente cómo se ve la iglesia en el contexto con los no creyentes, con la familia, con los creyentes, con la esposa, con el esposo, con todo lo relacionado a la relación unos con otros. Y como les dije, durante las próximas 10 semanas estaremos adentrándonos a esta carta para extraer su riqueza, para extraer qué quiere Dios, qué tiene que Dios decirnos a nosotros a través de esta edificante carta. Pero hoy yo lo que quiero que me acompañen en sus Biblias a Efesios capítulo 1, del versículo 1 al versículo 14. Cuando lo tengan me dicen amén. Pueden ponerse de pie en reverencia a la palabra del Señor. La mañana de hoy nosotros estaremos leyendo la porción, oraremos, explicaremos el texto y Dios mediante aplicaremos el texto a nuestras vidas. El título del mensaje es Bendecidos para su gloria. Dice así, Efesios capítulo 1, versículo del 1 al 4. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con todos nosotros en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él, con el espíritu de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Padre Santo y Todopoderoso, Padre, hemos leído tu palabra. Ahora te pido, Padre, que nos hagas sensible a la voz del Espíritu Santo, y que si hay algo que necesitamos cambiar, que así sea. Y si hay algo en que necesitamos ser reconfortados, gloria a ti, Padre amado. También ayúdame a mí a predicar este texto con fidelidad, pero también con claridad. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Como les dije, el título del mensaje de hoy es Bendecidos para su gloria. Y nosotros vamos a ver
que en estos 14 versículos vamos a ver la obra de Dios en la redención, la obra del Hijo en la redención y la obra del Espíritu Santo en la redención. Y todo eso es las bendiciones que nosotros tenemos para darle la gloria a Dios. Yo no sé ustedes, pero yo no sé si han visto una serie, o muñequitos, o ¿verdad? Una serie que en donde se muere este señor rico, ¿verdad? Que estaba podrido, como decimos aquí, en dinero. Y están todos los familiares, el abogado llega y va a leer el testamento. Y están todos los herederos, ¿verdad? Esta familia que quizás no se ocupaban de él, que quizás estaban ahí por el dinero, por lo que le iba a dar el viejito que se murió. Y entonces el abogado lee la última voluntad del hombre rico que decía: yo, Juan Pérez, en pleno uso de mis facultades y con buena salud, lo gasté todo. O sea, que ellos se quedaron sin nada. Ellos llegaban quizás por tener algo, pero se quedaron sin nada. Pero con Jesucristo no fue así. Cuando Jesucristo escribió el testamento o su testamento a la iglesia, Él hizo todo lo posible para que compartiéramos sus riquezas y bendiciones espirituales. Jesucristo no fue como aquel hombre que lo gastó todo y no lo dejó nada a nadie. Jesucristo, al contrario, Él pagó el precio por todo. Su muerte en la cruz y su resurrección hicieron posible nuestra salvación. Y no tan solo eso, sino que después de muerto, para que ese testamento entrara en vigencia, Él resucitó, ¿verdad? Él muere, pero Él también resucitó para poder convertirse en el abogado celestial a fin de asegurar que se siguiera correctamente los términos de su testamento. Y lo que veremos esta mañana son solo algunas de las bendiciones por las cuales hemos sido bendecidos para su gloria. En los primeros 3 versículos, nosotros vemos que Pablo comienza con su saludo habitual, en donde él se identifica como el apóstol de Jesucristo, ¿verdad? El apóstol de Cristo Jesús. Él es un delegado, es lo que está queriendo decir. Yo soy un delegado oficial que fui comisionado, fui enviado por Jesucristo con autoridad para recibir y declarar la revelación del Señor. La revelación que el Señor le dio para la iglesia, en este caso de Éfeso. Y como es habitual en Pablo, le estaba deseando en su saludo que la gracia de Dios esté rica y abundantemente, no tan solo de Dios, sino también de Jesucristo. Pero en el versículo 3, nosotros vemos que Pablo continúa con el contenido de la carta, y en este caso comienza con una adoración, una oración adorando a Dios, una doxología, por las bendiciones que implicaba la redención de los creyentes de Éfeso, pero también para los creyentes de toda época, de todos lugares. Pablo comienza con esa doxología, esa adoración a Dios, y él quería que los creyentes de Éfeso vieran cuáles eran las bendiciones que Dios les estaba dando a través de la redención. Y lo hace afirmando que esas bendiciones que son celestiales son a consecuencia de la victoria de Cristo Jesús sobre la muerte, ganando para todos los creyentes toda bendición espiritual. Lo que Pablo le estaba lo que quería decirle a los cristianos de Éfeso es que estas bendiciones espirituales no son o son celestiales en cuanto a su origen, y desde el cielo descienden a los santos y creyentes de toda la tierra. O sea que las bendiciones que Dios estaba mandando
no eran bendiciones terrenales, sino eran bendiciones celestiales. En el versículo 4 nosotros comenzamos a ver cuál fue la obra de Dios en la redención de los creyentes de Éfeso. Y Pablo comienza diciendo, nos escogió en Cristo Jesús. Dios escoge a personas pecadoras, en este caso a efesios, a personas de Éfeso, para redimirlos. Esto es una maravillosa doctrina, o como se llama la doctrina de la elección, una doctrina que ha traído confusión a unos, pero ha perturbado a otros. Algunos piensan que Dios elige cuando tú aceptas a Jesucristo. Pero aquí lo que estaba queriendo decir Pablo era que Cristo, que Dios nos había escogido, o sea que la salvación provenía de Dios y no de nuestra propia elección. Y lo hace, y Dios escogió a estos creyentes de Éfeso como a nosotros para que ejercieran la fe en Cristo Jesús y se arrepintieran de sus pecados. Pero ¿cuál fue el propósito de que Cristo nos eligiera? Para que fuéramos santos, como Él dice, y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha, separados y limpiados del pecado, para que Dios, que escogió a los cristianos de Éfeso, y a nosotros también, fuéramos ejemplo para la alabanza de su gloria. La intención de Dios con sus escogidos es que recorran todo el trayecto desde la muerte espiritual, el perdón de pecados y finalmente la redención final, o sea, la eliminación de todo pecado. Yo sé que si tú has entendido las implicaciones que es la elección de Dios, yo no sé si hemos entendido cuáles son las implicaciones de la elección de Dios, de que Dios nos haya escogido. Pero de algo yo estoy seguro, y es que Dios no nos eligió para tener una vida como algunos piensan, que si nos eligió Dios y nosotros no tuvimos nada que ver en la salvación, y la salvación está segura porque Dios nos eligió, nosotros podemos vivir una vida de pecado, negligente, no, sin importándonos. Lo único que yo sé es que Dios nos escogió a nosotros para vivir de manera santa y sin mancha, no para vivir una vida de libertinaje. La voluntad de Dios para sus hijos es tanto el cielo al futuro como pertenecer a Cristo ahora. O sea, que la voluntad de Dios es salvarnos para estar con Él en la eternidad, pero también que estemos aquí viviendo en el aquí y ahora para la gloria de Dios, para la alabanza de su gloria, para que la iglesia de Dios siga siendo expandida. Luego continúa en el versículo 5, y dice, nos predestinó. Él predestinó, en amor nos predestinó, ¿qué dice ahí? Para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Esto, mis amados hermanos, es una ampliación de la elección de Dios que hizo antes de la fundación del mundo. Él nos predestinó, o sea, a Pablo le estaba diciendo, oye, él los escogió a ustedes. Y él comienza a ampliar esto, a explicar más. Esta predestinación, en amor nos predestinó, mostrando cuál era el amor de Dios, cuál era lo que Dios hizo por nosotros en amor. Y no era un amor humano, que quizás nosotros podemos pensar que Dios nos amó de la manera en que nosotros los humanos amamos unos a otros. Sino que el amor de Dios es un amor perfecto, un amor divino, un amor que proviene de la misma fuente de amor que es el mismo Dios. Un amor perfecto. Y este amor es un amor ilimitado. Y es importante que nosotros entendamos esto.
el amor de Dios por nosotros no fue porque Él encontrara una causa para amarnos. El amor de Dios por nosotros fue que por su propia voluntad Él decidió amarnos a nosotros. Él para sí mismo, Él separó un pueblo, ¿verdad? Para que nosotros fuéramos sus hijos. Por amor, Él nos separó para que nosotros fuéramos sus hijos. Miren lo que dice en Salmo 125:2. Como montañas está alrededor de Jerusalén, así Jehová está alrededor de su pueblo. El amor de Dios no es un amor como si me obedeces hoy, pues yo te amo más. Si mañana pecas contra mí, yo te amo menos. No es así. El amor de Dios no cambia. Como dice el Salmo 25, como montañas, o sea, protegiendo, como una gallina protege a sus hijos. Así es Dios. Es el amor de Dios que nos protege a aquellos que han sido elegidos por Dios. Ese mismo amor es que Dios mostró a los cristianos que estaban en Éfeso, pero también a nosotros, a los que somos creyentes de todos los tiempos y todos los lugares, ese mismo amor. Y el propósito de la elección, de la predestinación, era para adoptarnos como sus hijos por medio del sacrificio de Jesucristo. En la adopción, una persona entra en la familia y recibe todos los derechos que los hijos que nacieron, ¿verdad? Cuando somos adoptados, cuando las personas son adoptadas, no tan solo es, pues eres parte de la familia, no. Todos los derechos y los beneficios que tienen los hijos legítimos, los tienen los que son adoptados. Y eso mismo hizo Cristo, hizo Dios con nosotros, nos eligió, nos predestinó para adoptarnos a nosotros como sus hijos. Nosotros no éramos sus hijos, como regularmente se cree. Todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Somos criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Fue Dios quien tuvo que adoptarnos. Fue Dios quien tuvo que rescatarnos de ese padre maltratante y perverso llamado Satanás. Porque miren lo que dijo Jesucristo, para que ustedes sepan, porque si no somos hijos de Dios, somos hijos del diablo. Miren lo que dice el propio Jesucristo en Juan 8:44. Jesucristo hablándole, ¿verdad?, a estos fariseos, que ellos creían que ellos su padre era Abraham, y que por ser padre de Abraham, ya ellos eran hijos de Dios, ya ellos estaban, la salvación estaba ganada. Mira lo que dice Jesucristo en Juan 8:44. Son de su padre el diablo, que quiere hacer y quieren hacer las obras de su padre. Jesucristo estaba diciéndole, no, ustedes hacen las obras de Satanás, pues ustedes son hijos de Satanás. Si ustedes hacen las obras de mi Padre, ustedes son hijos de mi Padre. O sea, que cuando nosotros creemos en Cristo Jesús y cuando Dios nos adopta como sus hijos, ahí es que nosotros somos sus hijos. No hay otra manera, no hay otra manera. Y Dios lo hizo por su propia buena voluntad, por su propio amor. Nada que los creyentes de Éfeso o cualquier creyente hubiera hecho influyó en esa decisión. Dios tomó la decisión, como dice, por su buena voluntad, porque Él quiso. Porque no porque haya hallado nada bueno en la persona, o haya dicho, como algunos creen, sí, pues yo lo elijo a Él porque yo sé que Él va a creer en mí. No. Él nos eligió sin nosotros haber nacido. Sin nosotros tan siquiera haber hecho un solo acto, Él nos eligió a nosotros. Porque a Él, como decimos en Puerto Rico, le dio la gana. No porque hubiese encontrado o porque hubiese dicho, pues, aquel va a ser feo o aquel va a ser lindo y lo voy a elegir. No, no es por eso.
Es por su propia voluntad. Luego en el versículo 6 nos da la causa por la cuál es el propósito principal de la obra de Dios en la redención de los creyentes de Éfeso y la de nosotros. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia. El amor derramado sobre el creyente por Dios debe dar como consecuencia, escúchenme bien, una alabanza gloriosa por la gracia que Dios nos mostró. Recuerden, mis amados hermanos, que el propósito del ser humano, Dios creó al ser humano ¿para qué? Para que glorificaran a Dios y gozaran de Él para siempre. O sea, que cuando Dios nos adopta, cuando Dios nos escoge, nos separa para que fuéramos sus hijos adoptándonos, no es para creernos, wow, yo soy lo mejor. No, yo soy aquellos pecadores y yo soy un hijo de Dios. No, es para que nosotros glorifiquemos a Dios. Es para la gloria del propio Dios. ¿Por qué? Porque el pecado lo que hizo, separarnos del propósito de Dios, que era glorificarlo a Él. Dios el Padre ama a su Hijo y a los creyentes al estar en el Hijo. Y también son objetos de ese amor. Dios ama a su Hijo Jesucristo. Pero al nosotros estar en Cristo Jesús, Dios nos ama también. Esa es la obra de Dios en la redención del cristiano. Y esto es una obra de tres personas. Las tres personas de la Trinidad. Dios nos elige a nosotros, nos escoge a nosotros, nos separa a nosotros, nos adopta a nosotros. Pero ahora nosotros vamos a ver cuál fue la obra de la segunda persona de la Trinidad. No debemos pensar que cada persona de la Trinidad trabajaba individualmente. Eso es algo que yo quiero que sepamos. No, cada persona de la Trinidad, el Padre no trabaja solo, el Hijo no trabaja solo, el Espíritu Santo no trabaja solo, no. Todos trabajan en unidad. Y trabajaron en unidad y siguen trabajando por la redención del ser humano, del creyente. Y todos orquestaron esa salvación. Pero cada una de esas personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tienen un ministerio especial en la relación, en la obra de redención. Y la de Jesucristo fue, como dice el versículo 7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pablo le expresó a los creyentes: nosotros tenemos redención no por nuestras obras, sino por la obra de Jesucristo, al morir en la cruz y haber derramado su sangre. Mis amados hermanos, Jesucristo compró nuestra libertad del pecado y de la muerte. Y yo quiero definir lo que quiere decir redención, porque muchas veces somos redimidos y redención, y lo vemos muy bonito el término. Pero cuando Pablo le escribió esta carta, o le escribía a los creyentes del primer siglo, ellos entendían muy bien lo que quería decir redención. Redención era el término utilizado, un término utilizado que quiere decir que el esclavo fue comprado por una persona para ser libertado de su esclavitud. Este esclavo que llevaba ahí, quizás de nacimiento, y viene esta persona y redime a esta persona. ¿Verdad? Y eso era lo que Pablo le estaba diciendo a ellos. Y fue Cristo Jesús que por su sacrificio, ustedes eran esclavos del pecado, ustedes eran esclavos de Satanás, ustedes eran esclavos de la muerte, ustedes iban derechito al infierno, pero yo compré su libertad a precio de mi sangre. Y esto estaba bien claro para estos cristianos de Éfeso. Solo en Jesucristo fue capaz de comprar nuestra libertad. Y el costo, como les dije, es la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo.
Y en los versículos 8 al 10 nosotros vemos que la gracia de Dios se concede para permitir a los creyentes entender su voluntad. Dice el versículo 8 al 10, dice, en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pablo estaba alabando a Dios por la sabiduría y el discernimiento que le dio a los efesios para que ellos conocieran el misterio de Jesucristo, de la voluntad de Dios. La palabra misterio no tiene nada que ver con algo misterioso, sino significa un secreto revelado, ¿verdad? Un secreto que estaba oculto, pero ahora está revelado al pueblo de Dios. Ellos, los profetas quizás muchas veces hablaban de las cosas que iba a suceder en el Mesías, pero ellos no entendían lo que quería decir eso. Ellos sabían que venía un Mesías y eso estaba oculto, pero fueron ellos los creyentes del primer siglo que cuando se reveló cuál era la voluntad de Dios, que era salvarnos a través de Él mismo, de su Hijo, el misterio que venía siendo proclamado desde el Antiguo Testamento, se cumplió. Lo que Adán, como administrador del reino de Dios, falló y no pudo hacer, Jesucristo lo cumplió. Dios le dijo a Adán, tú vas a ser regente, ¿verdad? El administrador de todo, expande mi reino por todo el mundo. ¿Y qué sucedió? Él prefirió hacerlo a su manera y pecó junto a Eva. Pecaron y el plan de Dios se detuvo, pero estaban los planes de Dios, que el segundo Adán, Jesucristo, pudiera cumplir el propósito de Dios. Y aquí nos habla de estos dos términos, sabiduría y discernimiento. Y la sabiduría es el conocimiento en acción, es la habilidad para aplicar el conocimiento a fin de conseguir los mejores resultados, capacitando a una persona para usar los medios más efectivos para alcanzar las metas más altas. Por su parte, el discernimiento viene como el resultado de poner nuestro pensamiento en la obra redentora en Cristo. Y eso fue lo que Dios utilizó para revelarnos cuál era ese misterio que estaba oculto. Este misterio que en su tiempo designado por el propio Dios, desde antes de la fundación del mundo, se cumpliera en la obra redentora de Jesús, es decir, reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Como dije anteriormente, el pecado todo lo dispersa, todo lo rompe, todo lo destruye, pero en Cristo Dios reunirá todo en la culminación del mundo, de los tiempos. Lo que Adán lo que el pecado intenta hacer, que es destruir la obra de Dios, Jesucristo, al final de los tiempos, va a cumplir, va a cumplir el plan poderoso de Dios, que es que el ser humano camine para dar la gloria de Dios y gozar de Él para siempre. Y en los versículos del 11 al 12 nosotros vemos que también hemos obtenido una herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, y miren esto, seamos para la alabanza de su gloria. La voluntad de Dios fue que su Hijo, en su soberano plan, pudiera cumplir la obra redentora, para que los creyentes, tanto que estaban en Éfeso, como nosotros, recibiéramos la herencia que fue predestinada por Dios. Herederos son aquellos
que sin contar con méritos personales reciben derecho a todas las bendiciones correspondientes a la salvación en Cristo Jesús y que jamás se les serán quitadas. Pero él termina esta frase, ¿verdad? O estos versículos, dice, para una de las frases que se repite durante la carta entera, dice, para alabanza de su gloria. La obra redentora de Jesucristo tiene como propósito final darle la gloria a Dios. Nosotros vimos que en la obra del Padre todo era para alabanza de su gloria. Y en la obra del Hijo también todo es para alabanza de su gloria. Y miren lo que Jesucristo, en lo que se conoce como la oración intercesora, en Juan 17 dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y miren lo que dice Jesucristo. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. El propósito de Jesucristo, el propósito de Jesucristo final no era salvarnos, sí nos salvó, pero era darle la gloria al Padre. Él quería resolver lo que Adán no pudo cumplir, lo que Adán falló, que era que todo ser humano le diera la gloria a Dios. Por culpa del pecado eso no sucedió. Y Jesucristo, la obra redentora de Jesucristo, no era basada en nosotros, no era basada en lo que, porque ustedes van a hacer buenas obras y yo te necesito, como algunos piensan. No, era porque Jesucristo iba a arreglar lo que Adán no pudo y lo que ningún ser humano pudo ni puede, que glorificar a Dios. Y a través del sacrificio de Cristo Jesús, nosotros podemos darle gloria a Dios. Nosotros podemos ser para la alabanza de su gloria. Porque ese es el propósito final de Dios. Y después dice, miren si Dios no es bueno. Porque a veces podemos pensar, sí, pero que egoísta Dios, que nos creó para que le demos gloria. No, dice, para gozar de Él para siempre. Si nosotros tenemos un Dios perfecto, amoroso, que nos cuida, pues entonces nosotros vamos a gozar de eso. No, al contrario, yo no entiendo, porque hay gente que se cree que Satanás le va a dar algo bueno porque le está dando un buen trabajo, o le puede dar lo que sea. Sí tenemos que trabajar, pero si estamos en las manos de Dios, Él nos va a dar lo mejor. Quizás no aquí, ahora, pero por la eternidad. ¿Qué preferimos? O estar un tiempo de nuestra vida limitado, que quizás sean 70 años, ¿verdad? Si nos cuidamos bien. 100 años, ¿verdad? Viviendo bajo nuestra voluntad, bajo nuestros deleites, o vivir una eternidad libre de pecado, libre de que gente nos engañe, libre de mentiras, libre de toda la basura del pecado, glorificando a Dios. Yo prefiero pasar la eternidad gozando de Dios y dándole la gloria a Él. Pero Dios quiere que aunque nos salvó, nosotros vivamos para darle la gloria aquí y ahora. La obra de Jesucristo fue salvarnos a través de su sacrificio. La obra de Dios fue escogernos. Pero ahora vamos a ver la obra de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Miren lo que dicen los versículos 13 y 14. En Él también vosotros tenemos, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa,
que nos es dado, escuchen bien, como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Pablo, en su alabanza a Dios, menciona la obra del Espíritu Santo en la redención. Y nos mencionan dos actos que involucran al Espíritu Santo. El primero es, fuiste sellado. Estos versículos se presentan todo el proceso de la salvación de los cristianos de Éfeso. Primero, ¿cómo nos dice? Que oyeron el mensaje de buenas nuevas, oyeron el precioso evangelio de que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitado. Después nos dice esos versículos, luego, habiendo oído la palabra de Dios, los efesios creyeron en Cristo, se arrepintieron de sus pecados, y fue esta fe la que les trajo salvación. Y al ocurrir esto, Dios puso su sello, el sello del Espíritu Santo sobre el creyente. Cuando Pablo utiliza esta expresión, el sello del Espíritu Santo, ellos sabían muy bien a lo que se refería. Los reyes para ese tiempo y mucho después utilizaban un anillo. Y entonces había un sello y cuando el rey ponía ese anillo, no había nadie que pudiera romper, ¿verdad? Lo que decía el anillo, ¿sabe? El sello. Si lo rompía era muerte. Era muerte, ¿verdad? Y Dios puso esa impresión, ese sello inquebrantable, hecha por el anillo de rey, que es Dios. Así que el Espíritu Santo, para que sepan, es nuestra marca interna, la marca que Dios puso en nosotros, como es nuestro dueño. No hay nadie que pueda molestarnos a nosotros. No hay nadie que pueda separarnos a nosotros. No hay nadie que pueda separarnos a nosotros del amor de Dios, porque tenemos el sello del Espíritu Santo. Ya Satanás puede utilizar nuestros pensamientos o quizás tentarnos, pero él no puede poseernos, porque nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo, nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que esa es la promesa que Jesucristo hizo a sus discípulos y que el profeta Joel profetizó cuando se cumplió en Pentecostés, en el libro de los Hechos, y se cumplió en la vida de los creyentes de Éfeso y en la vida de todos los creyentes de todos los tiempos. Llegó el Espíritu Santo de la promesa como ese sello que es inquebrantable en la vida del creyente. Lo segundo es que se ha dado como garantía. Y como dice, que nos es dado como garantía para nuestra herencia. El Espíritu Santo es como el down payment o el pago inicial para la redención final del creyente. La idea que Pablo le transmitió a los efesios es que gracias al Espíritu Santo, esa redención que fue iniciada en la eternidad por el Padre, que en el cumplimiento de los tiempos, en el cumplimiento del tiempo estipulado por Dios, el Hijo llevó a cabo, ahora el Espíritu Santo se encargaría con toda seguridad de hacer cumplir a perfección hasta el día de Cristo Jesús, hasta el día de redención final. En arroz y habichuelas, ¿sabes? Una expresión puertorriqueña. Dios nos escogió, Jesucristo nos salva y el Espíritu Santo nos mantiene. Dios nos escogió, el Espíritu Santo, Jesucristo nos salvó y el Espíritu Santo nos mantiene. Qué precioso eso. Mi salvación no puede depender de mí, porque si no, número uno, ni me puedo salvar, ni puedo mantener mi salvación, porque en cada momento estoy pecando. Pero cuando yo sé que es Dios el que me salvó, que es Jesucristo el que pagó mi pago, y es el Espíritu Santo el que me va a llevar. Y esto no quiere decir que no voy a hacer nada.
es que el Espíritu Santo me va a convencer de mis pecados y me va a ir caminando a la perfección para que mi vida sea cada día más santa, más alejada del pecado, pero más acercada a Cristo Jesús, hasta el día de la redención final. Esta es la obra completa y perfecta de la Trinidad, trabajando unidos con un fin. ¿Y cuál es ese fin? La redención del creyente. No hay algo más grandioso y más glorioso, y es la gloria de Dios. Es interesante porque lo que está haciendo la Trinidad es que se le dé la gloria a Dios, pero en ese proceso nosotros somos beneficiados con nuestra redención. Bendito sea Dios, bendito sea el Dios que nos salvó, que nos escogió. Bendito sea el Hijo que murió por nosotros. Y bendito sea el Espíritu Santo que nos mantiene, nos llevará a puerto seguro. Y en el versículo 14, con lo mismo que se repite, o que se repite en la obra del Padre, del Hijo, ahora en el Espíritu Santo, dice, para la alabanza de su gloria. Nosotros vemos que todo es para la alabanza de su gloria. Más claro no puede estar. Mis amados hermanos, la gloria de Dios fue revelada en la obra de redención para la alabanza de su gloria. Para la alabanza de su gloria. Nosotros somos bendecidos para la gloria de Dios. No hay cosa más bonita que esa. En estos primeros 14 versículos, nosotros podemos ver como Pablo le estaba diciendo a los efesios, miren, la obra de la Trinidad o la obra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en sus vidas es lo que ustedes pueden estar confiados en eso. Ustedes tienen toda la bendición espiritual del cielo. Ustedes no necesitan otra bendición más que la bendición que Dios le da. Y esta es la obra de la Trinidad. Pero ¿cómo estos versículos se pueden aplicar a nosotros, a nuestras vidas? Para el creyente, nosotros fuimos escogidos y adoptados. Entonces, como creyentes, debemos siempre buscar la santidad delante de Dios y así darle la gloria a Dios por medio de nuestro testimonio de una vida de santidad. Nosotros le damos la gloria a Dios, no porque le digamos gloria a Dios, que lo tenemos que hacer, tenemos que declarar con nuestra boca que la gloria es para Dios, pero con nuestros actos, que es más importante. Buscando la santidad. Sabemos que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a ayudar a caminar en santidad. Pero está en nosotros en tomar la decisión y decir, yo quiero caminar en santidad. Que esas bendiciones, mis amados hermanos, produzcan en nosotros un espíritu de santidad, de humildad y de servicio para la alabanza de su gloria. Yo quiero que reflexionemos en esta pregunta. ¿Estas bendiciones están produciendo en mí santidad para la gloria de Dios? Una pregunta que debemos meditar en ella diariamente. Esa obra del Espíritu Santo, del Hijo y del Padre, ¿están produciendo en nosotros santidad y alabanza a Dios? Y si no es así, nosotros tenemos un Padre que nos perdona y podemos correr al trono de su gracia y pedir perdón. Segundo, que gracias a la redención de Jesucristo podemos disfrutar de los beneficios de ser parte del reino de Dios. Entonces, proclamemos las buenas nuevas, proclamemos el evangelio de redención mediante Jesucristo. Dios no nos salvó para que nosotros nos mantuviéramos y decíamos, oh, ya tú eres parte de mi reino, está bien, venga, quédate ahí. No. Jesucristo se fue, pero dejó a la iglesia para que le ayuden como ayuda idónea, como vamos a estar viendo en las próximas semanas, cómo la iglesia es la ayuda idónea de Jesucristo. Proclamemos el evangelio y continuemos el trabajo de Jesucristo, de darle la gloria
a Dios. Fuimos adoptados gracias a la redención de Jesucristo. Y esto incluye un sinnúmero de bendiciones y de beneficios. Ahora somos hijos de Dios. Ahora tenemos un Padre que nos cuida. Tenemos un Padre que nos alienta, nos sostiene y nos guía. Y esto es gracias a que fuimos redimidos por la obra de Jesucristo. ¿Con qué? Con un propósito de que esto sea para la alabanza de su gloria. La pregunta que nosotros tenemos que hacer, pues reflexionar diariamente, es también esta. ¿Estamos nosotros compartiendo ese regalo de la redención que disfrutamos? ¿O nos lo mantenemos para nosotros? Cuando a veces hay algo bueno, ¿verdad? Mira que en Walmart, en la tienda hay un especial. Nosotros empezamos a todos nuestros amigos, mira, ve y compra eso, que eso está en especial. ¿Cuánto más grande es la salvación? ¿Y nosotros nos la mantenemos a nosotros? ¿O la compartimos con los demás? Yo sé que probablemente cause miedo en nosotros, temor en compartir las noticias, porque quizás miedo a ser rechazado. Pero recordemos que nosotros somos emisarios del Rey. Nosotros llevamos simplemente el mensaje. A quien están rechazando es a Dios. Nosotros solamente tenemos que pedirle valor a Dios y predicar el Evangelio de Dios. Y tercero, nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa para que nuestra garantía esté segura y seamos redimidos totalmente cuando Cristo vuelva. Entonces podemos estar seguros del amor y el cuidado de Dios para con nosotros. Y en momentos de angustia y sufrimiento, nosotros podemos recordar estas verdades, recordar que fuimos sellados, que el Espíritu Santo nos llevará a puerto seguro y confiar en Dios. La obra del Espíritu Santo es mucho más grande que brincar, saltar y hablar balbuceo. La obra del Espíritu Santo es más difícil. Tiene que cambiar nuestro pensamiento, nuestra conducta y santificarnos. Yo no sé ustedes, pero cambiar mis pensamientos, cambiar mi manera de ser es más difícil y más que yo brincar y saltar. Eso lo hace cualquiera. Eso lo hace un inconverso. Eso lo hace cualquiera. Un bebé lo hace. Pero santificar mi vida, ese es el verdadero poder y esa es la verdadera obra del Espíritu Santo. Y quiero hablar brevemente al no creyente. Estos versículos nos hablan del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cómo obraron en la redención de aquellos que creen en la salvación, que creen en el Evangelio de la salvación. Esto es simplemente lo que yo te digo. Solamente te queda responder a este Evangelio en arrepentimiento y fe. Corre al trono de la gracia de Dios. En la gracia de Dios hay perdón para ustedes. Eso es lo único que podemos decir. Eso está disponible para ustedes también. Yo quisiera concluir con estas palabras. La obra de nuestra redención fue un trabajo en unión de 3 personas, o sea, la Trinidad. La obra de Dios fue escogernos desde antes de la fundación del mundo, mostrando su amor perfecto. La obra del Hijo fue que en el tiempo determinado, desde antes de la fundación del mundo, con su sangre nos libertara del pecado y la muerte. Finalmente, la obra del Espíritu Santo, como un sello que garantiza la promesa de nuestra redención final de Dios. Todo esto con el objetivo final de darle la gloria a Dios. Que Dios nos ayude a poder reflejar su gloria en todo lo que hagamos, en todo lugar y en todo tiempo.
Que Dios nos ayude a poder reflejar su gloria en todo lo que hagamos, en todo lugar y en todo tiempo. Oremos.